Muy buenas, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto. Y hoy quiero darte la bienvenida a otra reflexión basada en el misterio de la gracia, y estas son las cápsulas de gracia que hemos diseñado para abrirte el apetito, con el objetivo que las escamas caigan de tus ojos, para que tus oídos se abran para recibir la palabra implantada, la cual puede rescatar vuestras almas. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca de lo que Dios limpió. No lo llames inmundo. Estas fueron palabras dadas por Jesús al mismo Pedro en la visión que tuvo antes de ir a la casa de Cornelio, el soldado romano, quien era creyente en el Señor. Pedro vio suspendida en el aire algo parecido a una sábana abierta que bajaba hacia la tierra, y en ella había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. La voz le decía que se levantara y comiera, pero Pedro contestó, de acuerdo con las tradiciones judías, que no comía nada impuro. Por eso la voz le replicó: lo que Dios ha purificado, tú, Pedro, no lo llames inmundo. En mi opinión, creo que bien sirve la lectura, no solamente para no discriminar a nadie del regalo de la salvación, sino también para los que todavía se cuestionan si respecto a algunas comidas pueden comerlas o no. ¿Y a cuántos de nosotros nos podemos identificar con este testimonio de que anduvimos un día por los caminos del pecado y metido hasta el cuello en el lodo cenagoso, pero Dios tuvo misericordia por su Hijo Jesús y hemos sido limpios con su sangre y restaurados para vida eterna? ¿Y cuántas personas no viven todavía en el pasado de los demás, echándoles en cuenta su vergüenza y señalándolo con el dedo su pecado? Pero el Señor nos dice en su palabra que una vez alguien se arrepiente y Dios lo perdona, es borrón y cuenta nueva, porque sus pecados Él los echa al fondo del mar. Por eso, mientras hay tiempo para ti, pecador que me estás escuchando, arrepiéntete y ven a los pies de Cristo, que Él es amplio en perdonar todos tus pecados, y si fueran rojos como la grana, Él los pondrá blanco como la nieve o como la lana. Quizás en ninguna religión te exijan que te arrepientas de todo corazón y confieses tu falta, pero es porque solo en Cristo podrás encontrar la paz que tanto has buscado para tu corazón. El pueblo judío tiene sus leyes desde hace mucho tiempo y viven por ellas y las guarda, incluso el de no comer los animales que son considerados inmundos. Pero Pedro tenía hambre y Dios le mostró algunos animales en un lienzo que él podía matar y podía comer. Pedro vio la ley y dijo: Señor, no puedo comer de ellos porque son inmundos. Mas el Señor le dijo: acéptalos, porque yo ya los limpié. De la misma manera que tú y yo éramos antes inmundos, la gracia del Señor nos ha limpiado y hemos venido a ser parte de su pueblo. En Romanos capítulo 10, versículo 12 al 13, la Biblia dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Los judíos tenían dos tipos de creyentes. Unos eran los prosélitos de la puerta, eso eran llamados prosélitos de la puerta.
Estos creyentes no fueron sujetos a la circuncisión, pero observaron una porción limitada de la ley, prohibiendo la idolatría, la blasfemia, la desobediencia a los jueces, el homicidio, la fornicación y el incesto, y el robo y el poder comer sangre. Otro, el eunuco que Felipe bautizó, era uno de estos, y probablemente Cornelio lo era también, porque era un soldado romano y extranjero. Los otros eran llamados los prosélitos de justicia. Estos eran gentiles que se convirtieron completamente al judaísmo, aceptando la circuncisión, y fueron sujetos a toda la ley. Fueron permitidos entrar y adorar en el templo, en el patio de los gentiles. El término prosélito proviene del griego proselytos, que significa literalmente uno que ha llegado o uno que ha venido a unirse. En el Nuevo Testamento se usa para designar a los extranjeros, aquellos que son llamados gentiles, que se convertían al judaísmo. Aunque la palabra prosélito se origina en el griego koine, algunos de los significados y usos que representan no eran nuevos para el primer siglo. Me llama la atención que en estos últimos tiempos han aparecido personas gentiles que ahora quieren ser judíos de religión y hasta estudian el idioma hebreo y hablan solo en términos del Antiguo Testamento, en el hebreo antiguo, olvidando tal vez que estamos viviendo ahora bajo el nuevo pacto de la gracia, que es la sangre de Jesús. Muchas de estas personas vienen e insisten que el día de reposo es el día de congregarse y no es el día domingo, sino el sábado, y que los que así hacemos como nosotros no estamos viviendo el verdadero evangelio del Señor. Esto es como decir que quieren creer en Jesús, pero también quieren guardar la antigua ley, como si el sacrificio de Jesús no fuera suficiente. Podemos leer lo que la Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. La Biblia dice de esta manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Como si para estar bien con Dios tiene que ser Jesús algo más en tu vida. En Gálatas capítulo 5, versículos 4 y 6, mira lo que la Biblia dice, y debemos de tener cuidado. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El apóstol Pablo tuvo una discusión con Pedro sobre este tema, porque según Pedro, los nuevos creyentes gentiles tenían que ser circuncidados, a lo que Pablo se le oponía. Así, ahora hay muchos que van a considerar inmundos a los que no están circuncidados o los que tienen su culto el día domingo. Cuando leemos el libro de los Hechos, podemos ver que cuando Pablo predicaba la palabra de Dios junto al río, Dios abrió el corazón de una mujer llamada Lidia para responder el mensaje de Pablo. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 13 al 15. No fue Pablo quien abrió el corazón de Lidia, ya que Dios abrió su corazón en ese momento, y ella quedó profundamente conmovida y aceptó la palabra de Dios y recibió a Pablo como un profeta que cumplía el recado de predicar
el mensaje de Dios. Lo mismo sucede hoy en día. No importa quién predique el evangelio, es Dios quien abre los corazones de los que le escuchan y quien cumple la obra del evangelio por la gracia. Espero que toda la familia del nuevo pacto considere primero cuál es la voluntad de Dios y en todo y la cumpla. Esta es una fábula que quiero compartir contigo. Había una vez un gallo en la casa de un hombre rico y un día el gallo llegó a la siguiente conclusión: yo despierto a los trabajadores todos los días muy temprano por la mañana para que la propiedad de mi amo prospere y los ayudo mucho para que salgan a trabajar llamando al alba. Entonces, ¿por qué mi amo solo me da de comer granos de trigo? Pero la siguiente mañana el gallo también cantó kikiriki y amaneció. Ese día el amo quiso alimentar a su gallo con algo bueno y le dio de comer unos deliciosos granos. Pero el gallo se molestó con su amo y dijo: amo, ¿no cree que esté siendo muy duro conmigo? Yo he hecho muchas cosas para usted. ¿Por qué no reconoce mis esfuerzos y solo me da cosas que no pueden comerse como estos granos? Si yo no canto, ¿quién despertará el amanecer? Y si no raya el alba, ¿quién despertará para que trabajen? Es gracias a mi amo que su casa ha prosperado. Traigo el amanecer todas las mañanas, cantando con una hermosa voz todas las mañanas, y esa es la razón por la que esta familia ha prosperado mucho. El amo regresó sin decir nada y en medio de la noche, cuando el gallo estaba durmiendo en el poste, el amo tomó un pedazo de tela y cordel y ató fuertemente el pico del gallo. La siguiente mañana el amo fue a ver al gallo y dijo: es muy extraño, hoy no cantaste, pero mira cómo es que ha amanecido y mira cómo es que ha salido el sol. El gallo estaba bajo la ilusión de que su canto traía el amanecer cada día. De igual manera, nosotros podemos pensar equivocadamente que nosotros hemos realizado la obra del evangelio hasta cierto grado. El verano llega naturalmente cuando la gente usa ropas ligeras. Por supuesto que no. Es Dios quien trae el amanecer y también es Dios quien siempre trae las estaciones, los días, los años y los controla. Amanece sin necesidad de que el gallo cante. La razón de que la iglesia actual haya prosperado no es porque nosotros ayunamos y oramos mucho, sino porque Dios ha cumplido la obra de la salvación según en su propósito, en su tiempo, que Él lo ha planeado así. Si revisamos la regla acerca de la comida del Antiguo Testamento, podemos ver que la ley de Moisés permitía comer solo los animales con pezuña hendida, que rumían, y los peces con aletas y escamas. Los animales como el buey o la oveja que tienen pezuña hendida y rumía eran considerados limpios y se podían comer. Pero los animales que no tienen pezuña hendida o no rumían eran considerados como inmundos y no comestibles. Pedro también había guardado la ley acerca de la comida del Antiguo Testamento. Por eso, cuando Dios le dijo que matara y comiera toda clase de animales, le dijo que nunca había comido algo inmundo o común y que nunca comería animales inmundos. En ese momento, Dios le dio esta instrucción: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aunque Dios limpió los animales inmundos y le dijo a Pedro que los comiera, él trató
de aferrarse a lo que había observado en el antiguo pacto. Entonces fue reprendido nuevamente por Dios. ¿Por qué llamas inmundo a lo que Dios limpió? Dios le hizo esta pregunta repetidamente. No llames inmundo lo que yo ya he limpiado. Si tú sabes que Dios ya limpió a alguien, no le eches encima su culpa, no le eches su falta, sino que respétalo como el hijo o hija de Dios que es. No mires su pasado, sino su presente y el futuro que Dios le tiene preparado. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. La otra cosa es que cuando Dios limpia a alguien, lo limpia para siempre. El tiempo se acorta y quizás mañana será demasiado tarde. En 1 Timoteo capítulo 4 del 1 al 5, la Biblia dice: todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracia, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. La salvación es un privilegio que puede gozar todo aquel que decida recibir a Jesús como único y suficiente Salvador y seguirlo con obediencia. Mediante esta palabra, el Señor le dio una lección a Pedro. Todos podían ser salvos, todos podían recibir al Espíritu Santo y todos podían ser bautizados. A todos los que creyeran en Jesús y se arrepintieran de sus pecados, sin importar si eran judíos o gentiles. Esa palabra aún está vigente. Por esto hoy podemos entender que no debemos llamar inmundo o común a lo que Dios mismo ha limpiado, porque el sacrificio de la cruz se hizo para que podamos gozar de la salvación y vida eterna. Llámanos común a otros cuando los juzgamos desde nuestro pensamiento y cuando procuramos maldición a través de la crítica destructiva, tratando de empañar el testimonio de otros en vez de orientar, aconsejar o edificar. Lo llamamos común cuando actuamos con violencia, desprecio o con indiferencia al dolor del otro. Si Dios lo limpió, no lo llames tú común. Se guarda de tu hermano. Ámalo y respétalo. Así darás valor a la obra de Jesús en la cruz del Calvario. En estos tiempos estamos viendo tantas cosas respecto a la comida que ya casi es imposible comer algo sin que se diga que es malo. Considero que lo mejor por hacer es creerle a la palabra de Dios y orar por los alimentos antes de consumirlo de esta forma. Amado Señor, gracias porque tu palabra es una sola y es verdad. Gracias porque lo que nos enseña a través de ella permite que siempre te demos gracias por los alimentos que pones en nuestras mesas y que sepamos que son dados por ti para alimentarnos y tener vidas saludables. No permita que llamemos inmundo a nada de lo que tú, Señor, has purificado. Y espero que esta enseñanza acerca de lo que el nuevo pacto de la gracia nos enseña sobre lo que Dios limpió, no lo llames inmundo, te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora queremos pedirte que si estas enseñanzas han sido de bendición para tu vida, te exhortamos a suscribirte a este canal y que nos compartas en tus redes sociales. Acuérdate, con el único propósito para que la palabra revelada corra y sea glorificada. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.